Bueno, saludos a todos los que vean esta entrevista. Para mí esta es una entrevista muy especial de esta nueva serie de entrevistas que estoy realizando. Es la cuarta entrevista y es mi primera entrevistada mujer y la primera del Perú. Entonces, por eso nomás ya es interesante, además que es una persona a la cual yo respeto muchísimo. Yo diría que en buena medida mi iniciación en la antropología amazónica se debió a mi lectura de libros de Luis Elvira Belaunde, con la que ahora estoy departiendo. Entonces, Luis Elvira tiene un trabajo muy serio. Tu trabajo, Luisa, es muy serio desde el punto de vista académico, incluso desde la ortodoxia académica, te diría que es muy solvente tu trabajo. Pero incluso cuando uno tiene un trabajo muy solvente, hay siempre una chispa de afecto, de amor, que nos lleva a nuestros temas, incluso en las ciencias duras, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, un astrofísico es una persona que en algún momento tiene que haber mirado el cielo y haberse sentido arrobado, abrumado por los misterios celestes, ¿no? Entonces yo supongo que a la mayoría de nosotros que estudiamos temas de la Amazonía, de los pueblos indígenas, algo de eso, algún tipo de reacción estética, emocional nos ha llevado a eso. Entonces, yo quería preguntarte, Luisa, para empezar esta conversación, ¿qué te, qué apeló en la profundidad de tu ser, en la profundidad de tu corazón, a seguir el estudio de los pueblos indígenas? Porque le has dedicado, has consagrado tu vida al estudio de los pueblos indígenas y especialmente de los pueblos indígenas amazónicos. Entonces, quería saber cuál fue ese componente emocional que te llevó al estudio de los pueblos indígenas. Bueno, creo que, bueno, son cosas que vienen de mi infancia, ¿no? Creo que como muchas limeñas, bueno, yo fui criada por una persona de la sierra. Era una persona de la sierra, Marcelina Puchó Carroyo. Ella me crió de una manera tal vez mucho más cercana que mis padres. Hasta cierto punto fue un complemento, ¿no? Y mis padres eran diplomáticos, entonces yo vivía en el extranjero, pero ella era la verdadera relación con este Perú que yo no conocía bien porque era niña y vivía en Bélgica, pero nos la pasábamos conversando y conversando, ¿no? Entonces, claro, ella conversaba mucho de su infancia, de su pueblo, que es el pueblo de Urcumayo, en Junín. Y bueno, sucede que en el pueblo de Urcumayo ya está muy cercano de la ceja de selva. Entonces ella siempre me decía, ¿no? Ya subiendo las montañas más allá, ya hay gente distinta. Entonces, este afecto que yo desarrollé con ella, ¿no? Una cercanía, una amistad profunda y un agradecimiento eterno, ¿no? Porque es como mi madre. Bueno, me llevó también a desear tener una cercanía con los pueblos del Perú. Y realmente cuando yo hice mi trabajo de campo para el doctorado entre los Secoya, un pueblo de la frontera entre Perú, Ecuador y Colombia, muy lejos del Cumayo. Sin embargo, cuando estaba con ellos, yo sentía un afecto, una intimidad, algo que resonaba. Entonces, bueno, de ahí viene, ¿no? Yo creo que además de una conexión con la infancia, creo que ha habido de mi parte mucha admiración cuando ya he conocido a los pobladores amazónicos, ¿no? Y especialmente admiración a las mujeres amazónicas, a las mujeres Checopán, ¿no? Porque eran mujeres fuertes, alegres, divertidas, conversadoras. Y yo las veía también unas madres increíbles, ¿no? Esa capacidad que tienen de ir cargar al bebé por una, pasar por un palo que está ahí tendido en un río, caminando, y si por casualidad se caían, se resbalaban, se reían, ¿no? Para mí realmente había un aspecto estético también, ¿no? De esta fuerza, de esta alegría que yo tuve la suerte de ver. Yo sé que tal vez fue un momento privilegiado. Cuando yo hice mi trabajo de campo con ellas a final de los años 80, en ese momento era un momento en que felizmente no habían enfermedades, no habían patrones abusando de ellos, había una cierta libertad, había un momento de sosiego social. Digo momento porque realmente las cosas cambian mucho, ¿no? Ahora son distintas, pero todo esto realmente ya me domesticó totalmente. Es muy bueno eso, ¿ah? Porque justamente en términos indígenas,
por ejemplo, entre el pueblo chipivo, cuando una persona que es de afuera del pueblo chipivo se casa con una mujer chipiva o con un hombre chipivo, la familia lo domestica, efectivamente lo civiliza, ¿no? Lo chipiviza, digamos, le da las nociones del buen vivir, y hasta que un buen día me pasó a mí, el suegro dice, Pedro ya es como nosotros, ¿no? Ya piensa como un junicum, ¿no? Como un legítimo humano. Ahora, justamente de tu experiencia con los secoyas que sigue hasta el día de hoy, tú sigues teniendo un compromiso político con los secoyas, los líderes secoyas te buscan cuando vienen a Lima para porque eres una aliada para ellos, pero en este trabajo de campo que pasaste con los secoyas, el resultado, tu tesis doctoral, por lo menos como fue publicada, que es lo que yo conozco, es un trabajo realmente, Luisa, notable, ¿no? Porque a mí me interesa muchísimo lo que dice ese trabajo con respecto al manejo de la ira entre los secoyas, a la voluntad del diálogo entre los secoyas para vivir bien, ¿no? Evitar los exabruptos de ira, evitar las violencias y siempre estar dispuesto a conversar con el otro. Me interesa esto porque, claro, hay una seriedad etnográfica en tu trabajo que, digamos, da cuenta de las peculiaridades de la cultura secoya o airopay, como lo llamas en ese trabajo, pero al mismo tiempo esta ética del manejo de la ira tiene un componente filosófico que habla a cualquier persona, o sea, que trasciende el límite cultural de los secoyas para interpelarnos y enseñarnos desde los secoyas tal vez esas deficiencias de nuestra civilización que no sabe manejar la ira con esa misma inteligencia y sabiduría que los secoyas. ¿Tú estás de acuerdo que este es uno de los aportes fundamentales de tu libro? Porque para mí es muy claro, ¿no? Sí, realmente yo creo que ahora, bueno, se llaman a sí mismos Checopain, ¿no? Ha habido cambios en la denominación porque secoya es como una deformación de la palabra Checopain, y Aidopain, que fue como ellos se presentaron ante mí, significa gente del monte, o sea, gente de este monte, porque claro, era una denominación relacional, ¿no? O sea, yo era de la ciudad, ellos del monte, pero ahora que ya tienen una organización política, que es justamente la OISPE en el Perú y la OISE en Ecuador, entonces ya han decidido que va a ser Checopain, que es gente multicolor, gente de rayas de todos los colores, que se refiere justamente a sus relaciones espirituales, espíritus que justamente los curan y les permiten manejar esta rabia. Ellos cuando hablan en castellano utilizan la palabra rabia, ¿no? Y yo confieso que realmente mi trabajo doctoral, digamos que fue un comienzo, porque yo nunca llegué a dominar la lengua, el paincocuá. Lo entendía, pero era casi así como a ciegas, ¿no? Uno va avanzando a ciegas, sobre todo porque en ese momento no había gramáticas, todavía no había sido publicada la gramática de los Johnson, que son del Instituto Lingüístico de Verano. Entonces, bueno, yo iba así, ¿no? Pero a mí misma me impresionó, ¿no? Porque ellos hablaban constantemente de esta necesidad de vivir bien, que es un apelativo, dice, hay que vivir bien, no es hay que bien estamos viviendo, no, hay que vivir bien, porque el vivir bien es algo que se desea, pero que pocas veces se logra, es algo frágil, ¿no? Es una conciencia de que es un proyecto en el cual todos tienen que involucrarse. Y para poder vivir bien había que manejar esta rabia, porque la conciencia de la rabia como algo, no sé si utilizar la palabra innato, ¿no? Pero algo que produce vida, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, cuando nacen los bebés pequeños, lloran, ¿no? Ese llorar del bebé es la vida del bebé, pero es también la rabia del bebé, es peligrosa. Y los bebés deben de ser tratados de tal manera a que lloren lo menos posible. Porque si un bebé se acostumbra a llorar, entonces va a promover en sí podríamos decir, este cultivo de la rabia, ¿no? Y justamente gran parte de lo que nosotros podríamos llamar, digamos, una cultura checopay, por lo menos como yo la viví en ese momento, estaba preocupada en criar a los niños para que estén vivos, para que tengan esa chispa, ese fuego que es necesario, pero que ese fuego no los consuma a sí mismos. Entonces sí, yo creo que la gran inteligencia que ellos tienen con respecto a la rabia como algo relacional, ¿no? La rabia hace rabiar a los demás, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, porque no es que yo estoy con rabia, tú estás con rabia, no, es un fenómeno que se propaga como el fuego, justamente. Y por eso la crianza es tan importante, o sea, cuando un niño tiene rabietas, que sucede, raras veces, pero sucede, la madre en lugar de gritarle, levantarle la voz, le baja la voz y le cuchichea.
es increíble porque el niño inmediatamente para de gritar para escuchar a la madre que habla despacito, ¿no? Son técnicas de crianza interesantísimas que yo, en la medida de lo posible, observé e intenté presentar en el libro. Me parece fabuloso y buenísimo lo que dices que, digamos, es algo que resuena, ¿no? También con cosas que son de interés, ¿no? Para el mundo europeo, para otros mundos, tal vez para la condición humana. Pues sí, una contribución al pensamiento humano. Eso exactamente. Ahora, yo en esta tendencia que tienes tú a priorizar en tu reflexión antropológica aquello que contribuye al buen vivir, contrasta un poco con otras tendencias de la antropología amazonística o del Amazonas que pone mucho hincapié en la depredación, ¿no? Creo que en esta línea va Descolar, la escuela francesa, y creo que también incluso Viveiros de Castro, la escuela brasilera, con la idea a la cual tú eres muy cercana, con esta idea del canibalismo, ¿no? Entonces, hay como una tensión, ¿no? Entre a qué se le pone más peso, ¿no? Santos Granero, por ejemplo, que también es amigo tuyo, también va en la línea de priorizar el buen vivir, y yo supongo que la verdad está en un punto intermedio, ¿no? Es decir, que hay de las dos cosas, ¿no? El poblador amazónico, como cualquier poblador, depreda, necesita, además un cazador, necesita cierto nivel de violencia para matar a la presa o para defender a la familia de los enemigos, pero al mismo tiempo hay un cuidado del buen vivir. Esto se presenta muy claramente en el caso de los médicos visionarios, de los llamados chamanes, que son aquellos que deben combatir contra la enfermedad, deben combatir contra la brujería, pero normalmente el médico secoya, según entiendo, no lo hace con rabia, ¿no? Sino que prioriza la salud, el reequilibrar la salud del paciente. Entonces, hay un fin equilibrio que se da en el que la verdad está en un ámbito intermedio entre estas dos tendencias que han querido polarizarse y que más bien ahora pueden, están sintetizándose, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Estoy totalmente de acuerdo. Miren, por eso en el libro, cuando yo comienzo también en mi tesis, lo primero que digo, yo digo es que los Secoya, los Checopay, es un pueblo altamente consciente de la rabia. No es que no haya rabia, al contrario. No es que para ellos la rabia no es importante, están altamente conscientes de la rabia. Pero esa alta conciencia de la rabia, en el momento histórico en que yo los conocí, ¿no? Estaba dirigida hacia su manejo a través de este imperativo: hay que vivir bien, no hay que rabiar, porque la rabia, tal como ellos me explicaron, y también es una composición gramatical, la rabia es aquello que es en vano, ¿no? Entonces, está el apóstrofe peine, o sea, lo poco que conozco de la lengua peine es rabiar, pero ellos siempre dicen coa peine. Coa peine significa rabiar en vano. ¿Y qué significa que es en vano? Significa que trae muerte, significa que no construye vida. Es un en vano hasta más fuerte que nuestro en vano. Cuando decimos lo estás haciendo en vano, lo estás haciendo sin ningún propósito real. Pero en la lengua checoya, en Checopay, está más marcado. O bien las cosas son a favor de la vida, o bien no son. Y son a favor de un estado que puede propagar muerte y enfermedades, ¿no? Y claro, como tú lo has mencionado, en el caso de otros pueblos con conocimientos chamánicos, los Checopay también eran grandes ayahuasqueros. Bueno, ahora son hace ya unos 20 años que hay una adhesión fuerte al culto evangélico, por lo menos en la zona peruana, ¿no? Pero digamos que la cosmología chamánica permanece muy viva, porque justamente el gran peligro del chamán es el chamán que se deja llevar por la rabia, ¿no? El chamán que se deja llevar por la rabia entonces va a ser dominado por lo que nosotros podríamos denominar su espíritu auxiliar, ¿no? Porque todo chamán requiere de estos espíritus auxiliares que son depredadores, son espíritus que se alimentan de las entrañas de los seres humanos, entrañas invisibles, ¿no? Pero se alimentan de la barriga, ¿no? Entonces, especialmente se dice mucho hay una cosa de que le comió la barriga, ¿no? No es que estos espíritus sean malos, ellos no son malos, los espíritus simplemente comen seres humanos. Bueno, así como nosotros comemos guanganas o comemos monos.
Entonces, pero el chamán requiere de esta alianza con estos espíritus, ¿no? Para poder tener un campo de actividad en el mundo espiritual, ya sea para curar o también para matar a otros, que efectivamente el chamán Secoya también era un poderoso, podía afectar negativamente la salud de los demás, y no solo de seres humanos, del entorno, de la lluvia, de todo, ¿no? En una verdadera cosmopolítica, ¿no? Entonces, yo creo que el momento histórico en que yo conocí a los Yecopain hace 30 años era un momento, como te digo, de cierto bienestar, pero de una fuerte conciencia de que ellos se estaban acabando. Ellos mismos me lo decían, nos estamos acabando por causa de las enfermedades y por causa también del entorno, de los colonos, de los patrones que vinieron, de la migración que eso generó, de la división entre Perú y Colombia, que hizo que durante 50 años hermanos, hermanas, primos no pudieron verse, ¿no? Entonces ellos tenían conciencia de estarse acabando, pero dentro de su concepción, ellos se estaban acabando por causa de su propio mal manejo de la rabia, ¿no? Entonces había una concepción, digamos, de la responsabilidad de que ellos eran muy pocos. Y efectivamente, ¿no? Era un pueblo muy pequeño, ahora ha crecido más. Bueno, oficialmente son como 700 en el Perú. Ahora ellos dicen que no, que ellos son como 1200, que no han sido todos registrados. Cuando yo los conocí eran como 500, 400, y sabían que ellos habían sido muchos, y se habían acabado por las epidemias, ¿no? Entonces, para ellos las epidemias eran el resultado del mal manejo de su rabia, que hacía que las personas con poderes de plantas, pues todos los hombres eran criados para tomar yagé, y yo tomar yocó. Entonces, ellos veían que esas epidemias habían surgido a causa de esta incapacidad de controlar a sus espíritus auxiliares y haberse dejado llevar por ese ímpetu depredador, ¿no? Es Ese es en interesante. el caso de Juan. Y supongo que, que ahora se interpretará que en el amor al prójimo de Jesucristo encuentran un consuelo para manejar la rabia, ¿no? Ahora, una, una experiencia interesante de la que tú das cuenta es que cuando tú estás con ellos, cuando tú haces tu trabajo de campo, bueno, fue un largo trabajo de campo, ahí a ti te viene varias veces la menstruación. Y ellos seguían practicando en ese momento la reclusión de la mujer menstruante porque consideraban justamente que la sangre podía, o sea, que la mujer que podía contaminar a otros con el olor de la sangre y por lo tanto una mujer que no guardara la reclusión era una mujer que promovía conductas antisociales y que en cierta medida contribuía al aumento de la rabia, ¿no? Entonces, este es muy interesante. Yo creo que, supongo que en ella encontraste inspiración para un siguiente libro, que es Recuerdo de Luna, que es un libro magnífico, porque es un libro realmente de una erudición de la antropología amazónica, que yo no he leído un libro tan erudito en ese sentido, porque yo por eso a cualquier estudiante de antropología que esté iniciando se le recomendaría ese libro, porque haces una revisión a toda la antropología amazónica que es para mí fue muy valiosa cuando lo leí. Ahora, entonces, lo que tú encuentras en este libro es que el asunto de la reclusión menstrual es un asunto bastante constante entre los pueblos indígenas amazónicos. Además que yo he encontrado que no solo es entre los amazónicos, incluso en los pueblos de Norteamérica había esas prácticas. Eh, pero yo supongo que si uno lo ve, digamos, esta práctica de recluir a la mujer menstrual o de considerar que el aire de la menstruación es nocivo para otros, si uno lo lee desde una perspectiva militante feminista, tendríamos que, o sea, llegaríamos a la conclusión que los pueblos amazónicos son patriarcales. Sin embargo, no es la conclusión a la que tú llegas a otra conclusión. Entonces me gustaría que des cuenta de ello, ¿no? Bueno, realmente cuando sucedió, o sea, nada me había preparado, ¿no? Porque estas cosas no te dicen. Yo estaba en la London School of Economics haciendo mi doctorado, digamos. Nunca me dijeron, y tuvimos pues un seminario de preparación para el trabajo de campo, te enseñan a tomar fotos y todo eso, pero nadie me dijo, mira, cuando estés menstruada, ten cuidado. Y sí me avisó algo fue justamente Flica Barclay, Federica Barclay, me dijo, Luisa, ¿sabes qué? Ten cuidado con los Chicopain, son bien particulares. Me dijo, haz lo que hagan las mujeres.
y me contó el caso de unos etnobotánicos, una pareja de etnobotánicos americanos que habían pasado un tiempo con ellos, ¿no? Ya están escritos, hay unos artículos, y qué pasa que la mujer, la esposa, quedó embarazada, estaba embarazada y no le dijo nada a nadie. Ellos mismos se dieron cuenta que estaba embarazada y se molestaron muchísimo con ella por no haberles avisado que estaba embarazada, porque su estado hubiera podido repercutir sobre ellos, ¿no? Contaminándolos también con condiciones que afectan a la mujer embarazada, como lo que es pereza, una cierta languidez. El tema de la pereza, ¿no? Para ellos la pereza es básicamente la condición negativa por excelencia, ¿no? Y bueno, los votaron, se pusieron muy molestos y los votaron. Entonces me dijo, ten cuidado. Y bueno, entonces cuando me vino la menstruación por primera vez, yo al principio no sabía qué hacer, pretendí que no pasaba nada, pero ni cuenta. Se dieron cuenta, ellos me observaron y, como tú dijiste, me seguían justamente con los ciclos lunares, ¿no? Y bueno, realmente no, fue horrible, ¿no? Tener que estar sentada durante 5 días en hojas de plátano, y todo el mundo se iba, me dejaban, me decían, cuida la casa, tú te quedas aquí mirando. Y fue también muy extraño ver que todo el mundo estaba feliz de que yo estuviera cumpliendo la reclusión menstrual, era público, los hombres ahí pasaban. Entonces, confieso que al principio yo intenté evitarlo, ¿no? Cuando ya sabía que me iba a venir la regla, me iba a visitar a unas monjitas que vivían como a un día y medio en Pequepeque, ¿no? Me quedaba unos días con ellos, regresaba. Pero bueno, sea como sea, sí, me tocó 3 o 4 veces estar ahí sentada y realmente a poco fui cambiando. Me di cuenta de que había una preocupación por mí, ¿no? Es cierto, me dejaban sola. Yo tenía que mantenerme tranquila, ¿no? Eso era importantísimo. Pero me mandaban un niño, me mandaban comida, me preguntaban cómo estaba. Entonces me dije, no, pues aquí está sucediendo algo más. Y más aún cuando comprendí justamente los peligros a los cuales el olor de la sangre colocaba a la mujer en una situación de gran vulnerabilidad, justamente con respecto a estos espíritus depredadores que huelen la sangre y que vienen a traer enfermedades a la propia mujer y a las personas alrededor. Y que además el olor de la sangre tiene esta capacidad de dañar, como dicen ellos, la cabeza de los hombres ayahuasqueros, ¿no? Y les trae hemorragias nasales, los puede matar, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? Digamos que es un acto de control sobre la mujer, totalmente, sobre su cuerpo, pero es también un acto de cuidado, no solo hacia ella, sino hacia el entorno, hacia todos. Y yo creo que de esa manera yo pude, digamos, librarme del asombro y de la rabia un poco que a mí me daba de tener que quedarme sentada. Me dije, no, lo voy a aceptar, esto sucede y encaja dentro de una visión mucho más amplia de lo que un feminismo occidental puede ver en esto. Ahora, si uno quiere ver en esto dominación, lo ve y lo hay, yo no lo estoy negando, pero decir que se trata solo de dominación de la mujer es un absurdo. Es un absurdo porque es mutilar una comprensión amplísima y digamos realmente cosmopolítica, porque es una política, es un juego de poderes con el cosmos que en la menstruación de la mujer se está efectuando. Y si no comprendemos que lo que está en juego es muchísimo más que es una cuestión de dominar a tu esposa, no comprendemos nada. Además, que son los hombres los que cocinan, los que trabajan, los que hacen todo. Entonces, de manera totalmente práctica, digamos, más bien, es el hombre que está subordinado. Porque es él el que tiene que tomar cuidado de toda la familia, ¿no? Y además no puede hacer varias cosas. Estando lejos, aún así, no puede hacer varias cosas porque cualquier actitud masculina repercute sobre la salud de su esposa. En el caso de la gestación también, ¿no? Entonces, esa es mi posición, ¿no? Y yo creo que varía también de pueblo en pueblo, varía también según el momento histórico, ¿no? Yo creo que este manejo de lo que podríamos decir las sustancias físicas, que son mucho más que sustancias, ¿no? Este manejo también tiene una historicidad. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. No, Yo creo sí, que totalmente, totalmente. Por ejemplo, en el pueblo Chipibo se suele decir que una mujer menstruante no debe ir caminando hacia la cocha porque luego la puede seguir la nutria, que es un espíritu considerado brujo, Yushin,
y puede violarla en los sueños, ¿no? Y más bien eso, o sea, el hecho de que la mujer al esposo médico, Naya, Meraya, no le pueda cocinar, es un fastidio para el hombre porque el hombre se tiene que cocinar, a traer, o sea, no solo trae la leña, sino que tiene que prender la leña, cosa que normalmente el hombre no acostumbra, ¿no? Entonces lo pone también en una situación incómoda, por eso yo también concuerdo en que va mucho más allá de la dominación, y esto me trae, lo que me trae a mi pensamiento es esa dificultad cuando venimos ideológicamente muy cargados a los pueblos indígenas e imponemos percepciones de luchas que son de otro contexto histórico sobre los pueblos indígenas en vez de desarrollar, de dejar que los materiales nos hablen. Por eso, por ejemplo, a mí me parece interesante la postura de Viveros de Castro cuando define el perspectivismo como una antropología hecha desde el propio pensamiento indígena, ¿no? Entonces, la necesidad de pensar desde el propio pensamiento indígena y desde ahí que crear categorías de pensamiento. ¿Tú lo ves así también? Sí, definitivamente yo lo veo así, ¿no? Y yo creo también que, claro, los antropólogos hace 20 años, 30 años, teníamos una manera de relacionarnos con el campo que ha cambiado. Hoy en día ya es otra. Yo creo que hoy en día hay una actitud mucho más simétrica, que también es algo que justamente Eduardo Vieros de Castro ha promovido a través justamente de esa lectura. Y yo creo que además que hoy en día hay intelectuales indígenas, ¿no? Yo creo que ha llegado la hora en que esos intelectuales indígenas sean quienes tienen la palabra, ¿no? Más importante. Pero definitivamente yo creo que es importante dejar de lado nuestro bagaje intelectual occidental, digamos, no totalmente de lado, pero sí entre paréntesis, ¿no? Para poder abrirnos, y después establecer un diálogo entre los dos, porque el mundo académico desafortunadamente es un mundo donde tenemos que responder a ciertos criterios, querramos o no querramos. Así es, porque, digamos, la hegemonía de las ciencias duras sobre las ciencias sociales es muy fuerte. Entonces, cuando la antropología no responde a ningún tipo de criterio que satisfaga, digamos, a personas que están en las ciencias duras, corre el riesgo también de ser expulsada de la universidad, ¿no? Yo no sé si es un riesgo, yo no sé si es un riesgo negativo o positivo, ¿no? Tal vez sería mejor, ¿no? Yo creo que la antropología tiene esa relación de amor y odio con el mundo académico, ¿no? Porque muchas de sus metodologías, como es la observación participante, ¿no? Digamos, y el involucramiento del autor, que está ahí desde los inicios, ¿no? Al principio del siglo XX, con Malinowski y todo lo demás, y en los últimos 30 años ha sido retomado fuertemente con todo el movimiento, digamos, en Estados Unidos, sobre cuestionar la autoridad, ¿no? del antropólogo, la reflexividad. Bueno, todas esas cosas son cosas que hacen digamos, dentro del mundo académico no respondemos estrictamente a criterios de cientificidad, no sé muy bien lo que eso significa, ¿no? Pero digamos que por esas razones, muchas veces el antropólogo, ¿no? Solamente puede dejar de lado, entre paréntesis, por un tiempo el pensamiento occidental. Porque a la hora de escribir textos, a la hora de dialogar, va a tener que retomar. La cosa es no permitir que el pensamiento occidental nos parametrice desde el inicio, de tal manera que somos incapaces de ver, incapaces de leer esta diversidad e incapaces de inspirarnos en ella, de entenderla, y después yo creo hoy en día ya lo más importante es luchar porque los intelectuales indígenas entren a las universidades, que tengan voz en las universidades, que se les reconozca plenamente como un conocimiento válido, ¿no? Bueno, eso justamente yo estaba pensando mientras te escuchaba hablar, que en Estados Unidos lo que se ha abierto como el Native American Studies y que poco a poco está empezando a abrirse en las universidades interculturales indígenas, hay incluso un pensador colombiano, Gabriel Arévalo, que habla del paradigma indígena de investigación. Él también lo hace, así como yo vengo trabajando, también él trabaja con intelectuales indígenas de Norteamérica. Ahora, el asunto está que la antropología, desde la propia antropología, en los años 60, 70, se criticó la alianza de la antropología clásica
con el imperialismo, con la colonización, ¿no? Entonces, ahí hubo una crítica muy dura a la antropología, pero hasta el día de hoy se critica la antropología. También mucha parte de estos intelectuales indígenas o pensadores indígenas o comunicadores indígenas o profesores indígenas, se les escucha decir que el antropólogo siempre tergiversa la información, que no se entiende lo que escriben los antropólogos. eh, es una relación tirante con los pueblos indígenas, pero al mismo tiempo los pueblos indígenas caerían en un error absoluto si pensaran que pueden prescindir de aliados como los antropólogos. Entonces, mi pregunta es, en este contexto en el que, como tú misma has señalado, empiezan a surgir los intelectuales indígenas, ¿cuál sería el rol de la antropología? Bueno, sí es una cosa en movimiento, ¿no? Es algo que está sucediendo ahora. Yo creo que también varía de país en país, ¿no? Pero yo creo que se trata principalmente de actuar dentro del mundo académico, es en la universidad, para abrir puertas. Por ejemplo, yo acá o todavía se está realizando, estoy participando en un proceso que en el Brasil se llama Notorio Saber. Notorio Saber es más que un doctorado honoris causa, ¿no? Porque en el Brasil ya se han atribuido doctorados honoris causa a varios grandes pensadores indígenas, ¿no? Como Ailton Krenak, ¿no? Pero el doctorado honoris causa no te permite dar clases, es un reconocimiento de honor. El Notorio Saber es un mecanismo que está siendo implementado en el Brasil que te permite dar clases. O sea, una persona como en este momento yo estoy involucrada en el notorio saber de Iván Junicuy, que es un pensador del pueblo Junicuy, en el sentido Caxinahua, que es un pueblo binacional entre Perú y Brasil. Él es un gran pensador, él es un artista, él tiene un colectivo de arte que se llama Macú, y él canta, él tiene un dominio de los cantos Junicuy maravillosos, ¿no? Y bueno, entonces este notorio saber está siendo procesado en la Universidad Federal de Minas Gerais. Y bueno, la idea es que si todo va bien, ¿no? Él va a poder dar clases. Él va a ser reconocido como es como un doctorado de notorio saber en la Facultad de Música, ¿no? Yo creo que este tipo de luchas internas al mundo académico para abrir espacios para los pensadores es algo importantísimo. En el Perú todavía no se está dando a nivel universitario, se ha dado a nivel escolar, ¿no? Se ha logrado que a nivel de las escuelas personas, grandes maestros, maestras del CNE, por ejemplo, maestros ayahuasqueros, puedan dar clases a nivel escolar y se les pague por sus clases. Pero todavía eso está muy limitado. Entonces yo creo que ahí hay una lucha, es una lucha concreta, ¿no? Por otro lado, hay una lucha de acompañamiento al pensamiento indígena, porque yo creo, por ejemplo, que la producción de literatura, muchas veces para poder pasar, digamos, de la oralidad a la escrita, se requiere de un diálogo con alguien que permita que haga una transcripción, que revise la transcripción. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el caso del libro bellísimo, que es un narrado, digamos, el pensamiento de David Copenhague, Yanomami, que se lo narra, se lo cuenta en un diálogo al antropólogo Ruiz Alvear, que conoce a los Yanomami desde hace 40 años, hizo su tesis con ellos. Y entonces sale este libro, que es un libro de colaboración, ¿no? Y yo creo que ese también es un trabajo muy importante, ¿no? Y bueno, además de eso, yo creo que hay un trabajo de acompañamiento, de empoderamiento, se podría decir, de abrir caminos y de nuevas escuchas, y también de conflictos. Yo creo que también de conflictos, porque hace parte del asunto. Yo creo que no todos los antropólogos somos iguales ni concordamos entre nosotros. Evidentemente no todos los líderes indígenas tampoco, ¿no? Y muchos de ellos concuerdan con ciertos antropólogos y con otros no. Entonces, creo que el conflicto que surge, ¿no? Que algunos colegas antropólogos míos se quedan como, ay Dios mío, ¿qué va a suceder conmigo? ¿Será que ya pronto no voy a tener trabajo? Porque los verdaderos antropólogos son los propios pensadores indígenas, ¿no? Hay gente que se asusta un poco. Yo creo que todo eso no es para asustarnos. Yo creo que todo eso es sano, ¿no? Es la prueba de que se está moviendo, se está gestando un pensamiento mayor, que yo creo que es muy necesario.
Es interesante que a lo largo de toda esta conversación que estamos teniendo, siempre pones hincapié en el hecho de en ese momento histórico y de la historicidad del pueblo indígena, de las transformaciones, dando cuenta que el pueblo indígena no, los pueblos indígenas no son una cuestión fosilizada, ¿no? No es una cuestión cristalizada, sino que están en diálogo permanente y participan de la modernidad, no de una manera diferenciada, digamos, pero participan de la modernidad de una manera heterogénea. Entonces, estamos entrando en un momento, este es un tema que a mí en este momento me interesa especialmente y te quiero hacer la pregunta, como ya para finalizar esta conversación, estamos entrando en una época de cambio tecnológico radical, ¿no? El hecho de que ahora hagamos las entrevistas así da cuenta de hasta dónde ha penetrado en nuestras vidas el cambio tecnológico y que la verdad es que no hay manera de dar vuelta atrás. O sea, no es que vamos a dejar de usar estas técnicas porque para volver a un entorno más natural, entre comillas, ¿no? Esto ya vino y se vino para quedar y esto no tiene vuelta atrás. Entonces, en esta etapa en la que prima entre ciertas élites económicas esta nueva tecnoutopía, ¿no? Digamos, esta resignificación de la utopía moderna, del progreso, ahora llevada a las posibilidades que ofrece estas nuevas tecnologías. ¿Cuál es el rol de los pueblos indígenas? O sea, ¿cuál es el aporte de los pueblos indígenas de la sabiduría, de aquello que podemos llamar las sabidurías ancestrales de los pueblos indígenas para esta nueva humanidad transhumanista en la que hemos entrado? ¿Cuál es el gran aporte? Con esto me gustaría que ya vayamos finalizando, Luisa. Bueno, no sé si puedo responder, porque creo que justamente son los propios pensadores indígenas, ahí sí realmente quienes tienen una respuesta de cuestionamiento, ¿no? De cuestionamiento, por un lado, de nuestras tecnologías y por otro lado, de utilización nueva de estas tecnologías. Piensa en una tecnología muy simple, como es el papel, ¿no? Los documentos. Yo creo que en la antropología justamente se han generado etnografías que muestran que la manera como los pueblos indígenas conceptualizan la escrita es muy interesante, ¿no? El propio David Yanomami, por ejemplo, va a decir que para él, ¿no? Aprender a escribir es y colocar, digamos, tanto peso en la escrita es algo que a él lo sorprende porque parece que los seres occidentales son desmemoriados, no tienen Eso es, memoria. eso es exactamente lo que dice, y que no saben soñar, ¿no? Que no saben soñar y Exactamente, por eso no recuerdan las palabras de sus antepasados, ¿no? De los antiguos. exactamente. Eso es una crítica que le hace al papel, pero podemos pensar en críticas que se le pueden hacer, por ejemplo, al Internet y otras cosas, aunque yo creo que también el Internet, como tú también lo sabrás, se conecta mucho con el pensamiento indígena, que es un pensamiento que la virtualidad siempre ha sido, está ahí, ¿no? Digamos, la virtualidad es algo nuevo para nosotros, pero para ellos no. Justamente por la importancia que le dan al mundo onírico, al trance, a la posibilidad de que viene un olor especial y ¡boom! Digamos que esta realidad, ¿no? Pasa a su inverso, así como un guante, y estás en otro lugar, ¿no? Entonces, creo que la virtualidad es algo que se conecta mucho con ellos, que a ellos les interesa mucho, ¿no? Y que ellos manejan bastante bien. Y yo creo que en ese sentido uno ve el uso que ellos hacen del Internet ahora, del Facebook, bueno, por todas partes, además porque hay una migración urbana muy grande, pero en las zonas rurales también, ¿no? Ahora mismo, la semana pasada, justamente vino una delegación de Checopay y bueno, fue genial estar con ellos. Y bueno, todos con sus celulares, ¿no? Todas las fotos del celular y hay un manejo, digamos, que yo creo que es propio. Entonces, yo creo que en ese sentido, no veo de que haya una qué bueno que nunca ha habido, ahí ya intentando salir. No creo que los pueblos indígenas hayan sido antitecnológicos, nunca, al contrario. Yo creo que ellos aprecian muchísimo sus propias tecnologías y la tecnología del otro. Siempre han sido curiosos, se interesan. Y son tecnologías a todos los niveles, porque también son muy curiosos, por ejemplo, las semillas, ¿no? Las mujeres me dicen, uy, un collar te ven con una semilla rara, y dicen, ¿qué semilla es esta? A ver, dámela, a ver si la planto, a ver si es que crece. Entonces, todas estas cosas tecnológicas siempre los han fascinado, siempre ha habido muchísima apertura. Pero yo creo que el uso que ellos hacían de las tecnologías era un uso que permitía la reproducción de la vida en el bosque, ¿no?
Y hoy en día, por supuesto, ese es el gran drama, ¿no? ¿Hasta qué punto todas estas tecnologías nuevas requieren de materiales, de minerales, de cosas que también, como dice David Yanomami, nos convierte en comedores de tierra, porque gran parte de los hombres occidentales, colonizadores que van a la selva es para escarbar la tierra, removerla buscando oro, ¿no? Porque se necesita oro, se necesitan minerales para estas nuevas tecnologías. Entonces, no sé si tengo una respuesta, como te digo, yo creo que es algo que viene de ellos, pero me parece que las críticas que ellos tienen a nuestro uso de la tecnología, o sea, ellos no están en contra de la tecnología, pero sí tienen críticas a la manera como nosotros la usamos, la manera como nosotros nos volvemos totalmente dependientes de la tecnología, ¿no? Y de una tecnología que priva o que va en detrimento de la memoria, del sueño, y también yo creo que probablemente de las dietas, como llaman, de los resguardos, ¿no? De procesos que requieren de una continencia, ¿no? Que las personas, tanto hombres y mujeres, sepan contenerse, que no obtengan todos sus deseos, ¿no? Podríamos decir de manera psicolizante que sepan lidiar con la frustración, ¿no? Entonces, yo creo que muchas de esas, regresando, ¿no? Esas prácticas pedagógicas de los Yecopaños, creo, de otros pueblos, es que sí, que permitían que tanto los niños como las niñas aprendiesen sus limitaciones, aprendiesen a lidiar con la frustración de no obtener, de tener que quedarse quietos. Algo que les sucedía a los muchachos también, cuando los muchachos llegaban a la pubertad, los encerraban en una casa, donde los hacían tejer durante meses, y claro, también aprendían a tomar ayahuasca, pero estaban contenidos, ¿no? Entonces yo creo que sus críticas a la tecnología vienen de nuestro uso es incontingente, ¿cómo decir? Que no sabemos contenernos, ¿no? Es incontinente. Deseamos todo y lo queremos y lo consumimos y lo votamos y no tenemos memoria, somos desmemoriados y no sabemos soñar, ¿no? Definitivamente de acuerdo, digamos, desde una perspectiva de los saberes ancestrales, en general, vivir gobernado por los deseos egoístas, por los caprichos, por, por, por el estómago incluso, ¿no? Por la codicia y por la rabia, destruyen el buen vivir de la comunidad y también el buen convivir con el resto de seres vivos, con la red sagrada de la vida. Y creo que definitivamente ese es a mi entender, el principal aporte ético de los sabios indígenas para esta civilización que parece haber perdido el rumbo. Entonces, Luisa, te agradezco mucho por esta conversación, creo que ha sido muy amena y que aquellos que la vean, como es una conversación intelectual, no serán tantos, pero con el tiempo, como son temas que no son tan actuales, con el tiempo la gente la irá apreciando esta conversación, creo que ha sido muy importante y quedará ahí en el Internet, ¿no? En la virtualidad para aquellos que quieran verla. Bueno, te agradezco de todo corazón, Luisa, por haber estado conmigo en esta oportunidad. Muchas gracias, siempre es un gusto intentar dar a entender algo con mis limitaciones y justamente con los cambios que también como persona vivimos a lo largo del tiempo. Eso es lo bueno de tener una cierta edad. Creo que eso es bien, uno entiende la historia como un compañero, ¿no? Es algo que te acompaña, los recuerdos, es maravilloso. Creo que solo se puede aprender lo que es esta historicidad, la historia cuando uno la vive. Bueno, gracias Luisa por compartir tu sabiduría.